Estamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 22. Empezamos este nuevo capítulo y realmente ya estamos llegando a la recta final de este hermoso libro que continúa con Segunda de Samuel. Estamos en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Nos faltan 10 capítulos más, contando el 22, para que ustedes vayan adelantando en sus lecturas y lo lean o escuchen la Biblia en audio mientras que van manejando. Es una manera también de ganar tiempo, ¿no? Ahora que tenemos la Biblia en audio, para que escuche lo que va pasando. Y en este capítulo de Primera de Samuel 22, la lección es la número 45. Número 45, y la he titulado Provisiones y Esperanza. Provisiones y Esperanza. Y en este capítulo 22, un poquito del contexto, vamos a ver que es el principio donde se presenta David como el rey errante, como el rey fugitivo, que huye a la región de Judá, o sea, va a estar en esta región de Judá huyendo, y Dios lo va a estar preparando para el reinado y le va a ir proveyendo de todo lo que necesita en su preparación como rey. Así que tomemos en cuenta o prestemos atención qué es lo que Dios provee para David para prepararlo, entrenarlo, equiparlo a que sea el próximo rey de Israel. Hasta ahora hemos visto que el camino que David tiene que andar no es uno de rosas, no es fácil, aunque es un camino con muchas dificultades, obstáculos, aún de peligro de su propia vida, cuando recordamos esa narración que Saúl tenía la lanza y un par de veces intentó clavar a David en la pared, igual que lo quiso hacer con su hijo Jonatán. Así que el camino que le espera a David para llegar al trono no va a ser un camino fácil, esto ya lo hemos visto, pero esta era la voluntad de Dios porque eso era lo que lo preparaba. Y esto nos ayuda a nosotros también en nuestro discernimiento cuando oramos a Dios y pedimos por su voluntad en nuestras vidas. Si estamos pasando por momentos difíciles, momentos dificultosos, a través de la historia de David hemos aprendido que puede ser que Dios quiere que pasemos ese momento difícil para prepararnos para algo mayor. Algo que Él nos quiere equipar más adelante que en el momento no lo entendemos ni está claro a nuestra vida. Así que cuando oremos nosotros, siempre pidamos la voluntad de Dios y pidamos, Señor, si tú quieres que yo continúe con este dolor o con esta dificultad o con este aguijón en la carne, como Pablo oró en 2 Corintios 12, Dios le dijo, mi gracia es suficiente, bástate de ella. Dios lo estaba preparando a Pablo para que siga ministrando a pueblos gentiles. Recuerden que era un fariseo celoso, que no se contaminaba ni siquiera con comer con gentiles. Y acá tenemos a este hombre siendo transformado por la gracia de Dios, pero tuvo que experimentar su propio dolor, su propio morir a la carne. Y esas dificultades, momentos difíciles que el Señor nos permite que nosotros caminemos en el día al día, es una forma de no solamente prepararnos, pero es una forma de que nosotros muramos a nosotros mismos. Que nosotros neguemos los deseos de la carne y nos hagamos más disponibles a la dirección y guía del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver en la historia de David. Esto es lo que estamos viendo en la historia de David. Es más que historia narrativa, pero sacamos principios que nos enseñan a nosotros a entender cómo Dios obró y obra y a descansar en su divina providencia, a descansar en que Él está en control, es lo que llamamos que Él es soberano y fiel a su palabra. El capítulo 22 de Primera de Samuel hasta el capítulo 26, versículo 25, David va a estar huyendo en la región de Judá. ¿Okay? Judá es la localidad donde David se va a mover. Recuerden que él intentó salvar su pellejo yendo a territorio enemigo de los filisteos. Pero Dios lo proveyó, lo protegió y le dijo, acá no te quiero, sal de acá.
¿Ok? Y ahora entonces va a estar errante en la región de Judá. Ahora empecemos a leer porque nos dice interesantemente dónde hace su aposento, dónde él termina morando, ¿ok? Dice así, capítulo 22, voy a leer del 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura, los de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mis padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él por todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ok, hasta ahí nomás vamos a leer. Miren lo que Dios provee para David. David comienza a ser de la cueva un refugio, un lugar de seguridad. ¿Ok? Estos lugares donde David está, que es no muy lejos, donde él derrotó a Goliat de Gat, no muy lejos de donde estaba, se dice que es conocido porque tiene muchas cuevas y dentro de las cuevas muchos túneles que conectan de un lugar a otro. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de este lugar geográfico. Ahora, también entendemos que la cueva es un lugar humilde, que es un lugar donde uno escapa, es un lugar no prominente, no visible, es como un escondite. Entonces acá encontramos algo de humildad o humillación para David. Este es el rey de Israel que ya ha sido reconocido por el ejército enemigo, que ha sido reconocido por el hijo del rey actual, el rey Saúl, y está morando en una cueva. ¿Ok? Nada diferente a lo que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo lo tentó en el desierto con: si tú eres hijo de Dios. Para empezar, ¿qué haces acá en el desierto? Si eres hijo de Dios, no tienes que estar sentado en tu trono reinando. Pero nuestro Señor Jesucristo se privó de alimento, ayunó, tuvo tiempos de oración para conocer la voluntad del Padre y así empezar su ministerio con todo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Nos enseña a nosotros nuestro Señor Jesucristo en su humanidad cómo Él se humilló al aceptar esa condición de: tengo que pasar tiempo en meditación y preparación de espíritu. Él ha podido tener un sentimiento orgulloso, como muchos humanos lo tienen, de: yo no necesito, yo soy, tú no sabes quién soy yo soy el apóstol, el profeta, el ungido de Dios. Yo no necesito eso porque Dios me ha escogido a mí. Y acá vemos a estos hombres de Dios tomando una posición muy baja para lo que ellos realmente eran. Ven acá esto interesante. Entonces David encontró en esta cueva un refugio. Y eso es lo que significa el nombre Adulam. Significa refugio. ¿Ok? Ahora, la cueva no era el refugio de David, Dios era su refugio. La cueva solamente era un símbolo de protección física y externa, pero realmente a través de los salmos hemos visto que Dios es su refugio. Dios quiere ser el refugio nuestro en tiempo desalentador o en tiempos de desolación. Dios es nuestro refugio. El Salmo 142, se lo pueden escribir para que lo lean. Voy a hacer mención de dos salmos en esta lección. Salmo 142, el título de este salmo dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. El Salmo 142 describe el corazón desanimado de David.
Él entró a la cueva desanimado. Y dice así los primeros 4 versículos, solamente para darnos una probadita del Salmo, porque los estoy invitando a que pausen y lean por favor el Salmo 142. 142, sí, voy a leer solamente los primeros 4 versículos que dice así. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Esta era la situación emocional, psicológica de David cuando entró a la cueva. Acá no tenemos a un superhéroe espiritual de la fe diciendo Dios me va a proteger, no tengo miedo a nada, yo soy poderoso en él, tengo una fe de gigante. Miren su oración, él dice que está experimentando angustia. Dice el que él tiene quejas dentro de sí, pero se las pone a Dios. Dice no solamente que tiene angustia y que tiene queja, pero que él sabe que está en peligro porque le tienden lazo. Son como esos cazadores que quieren apresarte, ¿no? Él se siente así. Y le pide a Dios que observe, que Él es su refugio, que cuide de él porque no tiene a nadie más que cuide de su vida. Así que acá tenemos a un David entrando a la cueva en desesperación, en angustia de espíritu, en desconsuelo. ¿Ok? Ese es el estado anímico, emocional de David. Eso no es pecado. Y lo hermoso de esto es que David, en vez de recoger esa angustia y esa queja, y quizás, no sé, quizás alimentar odio, resentimiento, ira contra Saúl, va a ver él en el momento menos equivocado, le voy a armar la revuelta y lo mato. En vez de fomentar en su espíritu ira, amargura, odio, todo eso lo que él siente se lo entrega a Dios. Y él dice que clama a Dios. Él dice que pide misericordia de Dios. Ven cómo uno puede canalizar las angustias, el quebrantamiento, el desconsuelo. Uno puede canalizarlo de una manera negativa, no espiritual, que no agrada a Dios, fomentando la carne, las cosas de la carne, que son los celos, la envidia, el odio, el homicidio. O uno puede fomentar en medio de la angustia y decir, Señor, solamente a ti te tengo, estoy mal, estoy desconcertado, me siento solo, no hay nadie que esté conmigo. Y todo se lo entrega a Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes, en vez de alimentar el odio, la envidia, los celos y el homicidio. El otro salmo que quiero hacer mención es el Salmo 57. Salmo 57. Y este salmo también tiene el título como Mictam de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Este Salmo 57, que por favor lo pido que lo lean, es otro salmo hermoso, todos los salmos son hermosos, pero este salmo describe a David cuando Dios lo fortalece en la cueva y lo prepara para lo que seguía. Dios lo fortalece en la cueva. David, con un corazón humilde, nuevamente habla de ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Se repite 2 veces eso. David clamando por misericordia, que se compadezca de él. Este Salmo 57 muestra a David como un hombre que ora, con un corazón que ora. Esa oración de clamaré al Dios altísimo, al que me favorece. Habla de un hombre que tiene el hábito de orar, de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios. Eso es importante. Eso es importante
para que nosotros tengamos siempre esperanza y convicción en nuestra fe. No solamente habla de un David que tiene un corazón humilde o un David que tiene un corazón que ora, pero también nos muestra a un David con un corazón realista. Versículos 4 y 6 del Salmo 57 habla que su vida está entre leones. Red han armado a mis pasos. Él se sentía como una presa lista para ser devorada por sus enemigos. Esa es la imagen que él usa, una imagen muy común para él porque él era un pastor de ovejas. Entonces él sabía cuando una de sus ovejas estaba en peligro de un depredador, de una bestia que se la quería devorar, y él podía ver, ¿no?, el peligro y la necesidad de que él como pastor interrumpa y pelee y cuide esa oveja o ese ganado que era acechado por las bestias del campo. David toma esa imagen y dice, yo soy aquella ovejita, donde estas bestias, estos leones quieren consumir mi carne. ¿Ok? Él está hablando de eso. Entonces tiene un corazón realista. Él es realista ante el peligro que estaba experimentando. David también tenía un corazón lleno de alabanza y confianza hacia Dios. Porque dice el versículo 9 y 11, yo solamente estoy escogiendo pedazos del Salmo para nuevamente motivarlos a que ustedes lo lean. David tiene un corazón lleno de alabanza y confianza en Dios. Dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Versículo 11. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, David necesitaba estar solo con Dios. Y Dios, viendo la necesidad de David, ahora le va a responder, como dice el mismo Salmo, que Dios le respondió. ¿Cómo Dios le responde a David? Dios le responde proveyéndoles de personas. Le provee de su familia y le provee de un grupo de hombres, dice que como 400, que habían sido agobiados por opresión, deudas o por el reinado tiránico y déspota del rey Saúl. Lo más probable es que estos hombres hayan llegado con familias, mujeres e hijos. ¿Okay? Se le une un pueblo, un pequeño pueblo. ¿Okay? Eran personas rebeldes, descontentos con el statu quo de la sociedad, de las imposiciones del rey Saúl, del estado anímico bipolar de este rey que cambiaba de la noche a la mañana. No se sabía si seguía la ley de Dios cuando le convenía, cuando no le convenía, él hacía su propia ley. Era un rey tan malo y déspota que es capaz de matar a su propio hijo. Un rey que se llevaba la gloria, sentía celos no solamente de David, pero de su propio hijo, como lo hemos visto. Y un rey tan canalla que no tuvo duda en darle la esposa de David a otra persona, que se va a mencionar más adelante. Así que acá David no fue el único que experimentó la pérdida de la paz por las acciones de Saúl. Tenemos un grupo de descontentos que también están en el mismo lugar que David. ¿Ok? Este corazón de David que nos habla el Salmo 57 es algo para meditar. Podemos sacar un estudio, se puede sacar una exposición, una prédica, pero muchas veces pensamos, ¿no? David era el hombre según el corazón, según Dios. Es como describe el escritor, y saben que nosotros podemos tener ese corazón según la voluntad de Dios sin importar nuestras circunstancias o nuestros problemas. Solamente si desarrollamos este hábito de la cual tenía David, donde esperaba de Dios con un corazón humilde, dependiendo de Dios en oración, una persona realista que siempre alababa a Dios en medio de las dificultades. ¿Okay? Queremos tener un corazón según Dios, sigamos esto lo que hizo David.
Ahora veamos esto porque nos habla que vinieron sus hermanos. Recuerden que sus hermanos eran aquellos que se burlaron de él y uno de ellos dice, ¿has venido aquí a molestarnos? O el orgullo tuyo que lo malinterpretó a David. ¿Se recuerdan cuando él fue a preguntar sobre el gigante Goliat y los hermanos no lo recibieron muy bien? Acá vemos que los hermanos y la casa de su padre se le unieron, vinieron a él. Dios le provee de su familia. Y todo este grupo de afligidos, endeudados, amargura de espíritu, y dice que eran como 400 hombres. ¿Okay? Primero, la familia de David vino a él. Este es un regalo precioso de Dios. Un regalo precioso de Dios. Que la familia esté con uno y no en contra de uno. ¿Okay? Podemos hablar de cuán importante es el apoyo de la familia, especialmente cuestiones de fe. Porque cuando estamos en diferentes planos o creemos cosas opuestas referente a la fe, cuán difícil es mantener la armonía en la comunión. Y acá tenemos el regalo o la providencia de Dios a darle su familia. Ahora, este grupo de afligidos que Dios también le proveyó, ve que Dios no le provee una clase jerárquica, aristócrata de la alcurnia, con un apellido, ¿no? Con sangre azul y un apellido de realeza. Dios no le provee nada de eso. Miren el grupito que Dios le provee. Y nuevamente es preparando el corazón de David. Si nosotros tuviéramos que escoger, escogeríamos el tipo de persona que Dios nos provea. Señor, que sea buena gente, que nos llevemos bien, que la pasemos chéveres, gente que nos halague, que no nos haga la vida imposible. Es el tipo de gente que yo quiero que tú escojas para que me apoye a mí. Pero no, acá tenemos un grupo de gente conflictiva, ¿ok? Afligidos, endeudados, amargura de espíritu. Era un grupo de gente conflictiva. Pero era lo que Dios escogió para David. Era un grupo de gente donde sus vidas no eran fáciles. Tenían problemas. Habían experimentado la realidad de una vida cruda. Cuando habla de endeudados, habla de que no habían experimentado éxito financieramente, tenían fracasos, ¿okay? Había heridas financieras. Pero este fue el grupo que Dios quiso que se le uniera a David. ¿Tenemos alguna queja contra Dios? Que le pedimos a Dios, Señor, provéeme, y Él nos provee, pero no lo que queremos, sino lo opuesto. Pero eso no es lo que yo necesito, Señor. Pero eso es lo que Dios en su sabiduría dice que sí. ¿Y en quién vamos a confiar? ¿En lo que yo creo que necesito? ¿En mi sabiduría, que es corta, limitada y no veo a futuro? ¿Y no me conozco tan bien? ¿O voy a confiar en la sabiduría de mi Dios, que me conoce hasta lo más íntimo de mi ser, que sabe mi futuro y sabe lo que necesito ahora? ¿En cuál sabiduría voy a confiar? Quizás este grupo de gente amargada, marginados de la sociedad, pudieron muy bien inspirar muchos de los salmos que David compuso. Porque ¿cómo uno se va a inspirar en medio de la alegría? Bueno, uno se puede inspirar a tener composición estúpida y tonta como el reggaetón, que solamente habla de placer o de deleite. No tiene sentido la letra esa. Pero cuando pasamos necesidad y angustia y dolor y fracaso, podemos inspirarnos a hacer cosas maravillosas para Dios, si estamos en su voluntad. Si estamos en su voluntad. Ok, entonces, todos estos hombres abatidos, derrotados, perseguidos y despreciados vinieron a David. Ahora, algo interesante que estamos viendo acá es que Dios está no solamente equipando y proveyendo a David para que sea el próximo rey de Israel, pero Dios va a quitar a Saúl el apoyo. Le quita a Saúl y se lo da a David. ¿Ok? Eso es algo que vamos a notar.
Dice el escritor que David fue hecho jefe de ellos. ¿Noten eso? Este grupo o esta muchedumbre de gente necesitaba un líder y escogieron a David como su líder. Eso es interesante. Ahora, David hubiera podido usar esta banda de hombres para convertirlos en unos delincuentes, terroristas, asesinos y hacerle la guerra al rey Saúl. Pero David no permite que este grupo de hombres se rebele contra el rey Saúl, como lo vamos a ver más adelante. Tomen nota de esto. ¿Ok? Tomen nota de esto. Según Primera de Crónicas, voy a citarle este versículo, Primera de Crónicas 12:8, Primera de Crónicas 12:8. David convierte a este grupo de hombres, estos 400, que se describe en Primera de Crónicas 12:8 como hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Primera de Crónicas 12:8. David hace de este grupo de hombres en un ejército que va a luchar, no contra el rey Saúl, no para armarle una guerra civil ni nada por el estilo, sino que los prepara, ¿ok? Los prepara. Cada principio que notamos acá es importante. Tenemos el principio de que es Dios quien dirige a través de un hombre, que es David, que ha sido ungido. Dios es el que dirige esto. ¿Okay? Dios dirige a David a la cueva y entonces él provee a este grupo de hombres. Ahora, a través de las escrituras, otro principio que notamos es que Dios provee a estos hombres que él llama un grupo de personas. Él provee a personas para que apoyen a los hombres de Dios. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios le proveyó de Aarón. Estaba Aarón, estaba Miriam, estaban los líderes del pueblo de Israel, pero Dios proveyó de Aarón. Más adelante le va a proveer de Josué. Acá también David tiene sus seguidores. Así como nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David, tuvo a sus 12. ¿Ok? Entonces, en esta imagen tenemos a David, un rey en el exilio, que tiene a un grupo de personas afligidas, endeudadas e insatisfechas. ¿Cuán común fue este grupo con el grupo que nuestro Señor Jesucristo atraía? Es interesante. Versículo 3 y 4, y ya vamos a terminar. Nos habla que David cuida de sus padres porque los lleva a Mizpa de Moab. Él habla con el rey, intercede a favor de sus padres, que se queden ahí. Recuerden que el rey Saúl está listo para aniquilar a David y a su casa. No le va a temblar la mano, por lo que vamos a ver la próxima semana cuando mata a los sacerdotes de Nob. ¿Ok? Así que el rey Saúl, si está listo a matar a su hijo, está listo a matar a David, no le va a temblar la mano. David tiene que proteger a sus padres. ¿Por qué escoge Moab? Recuerden que David tenía una bisabuela que se llamaba Ruth, Ruth la Moabita. Entonces, tenía parte de su familia o descendencia en Moab. Ruth capítulo 4, versículos del 18 al 22, habla sobre el antepasado de David, que era esta misma Ruth la Moabita, reconocida en todo Israel por haber abandonado su pueblo y
abrazar la fe del Dios de Israel, ¿no? Eligiendo estar con su suegra Noemí. Así que David quería que sus padres estuvieran seguros, a salvos de cualquier lucha que él podía enfrentar en el futuro. ¿Ok? Fue realista. Y nos dice entonces que David, cuando los llevó a Moab, versículo 3 al final dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Ven ahí la frase esa? Con esta frase, David no conocía toda la historia. Él sabía que había sido llamado, ungido para ser el próximo rey, pero él no tenía idea de cómo Dios lo iba a llevar allá. David tenía que confiar y obedecer, aun cuando no sabía lo que Dios haría con él. Y entonces Dios en su misericordia le provee no solamente de su familia, no solamente de un grupo de personas, pero le provee a un profeta. Versículo 5. Gad. Se menciona por primera vez a Gad. Y el profeta era el que hablaba de parte de Dios. Se puede decir literalmente que el profeta era la boca de Dios. Y acá entonces tenemos Dios proveyéndole de su voluntad a través de Gad, el profeta. Recuerden que el trato que Saúl tuvo con los profetas como Samuel fue casi siempre negativo, porque Saúl se había resistido a escuchar la palabra de Dios. A él le gustaba hacer las cosas según como a él le parecía. Pero acá vemos a David en contraste con Saúl, que él sí recibía la palabra de Dios. Y Gad entonces, el profeta, le aconseja a David que dejara ese lugar fuerte y regresara al lugar fuerte del mismo Saúl, que dejara donde estaba y regrese a donde estaba el mismo Saúl. ¿Okay? Quizás era algo que David no quería escuchar, pero obedeció. Y acá vemos que David tenía que aprender a confiar en Dios en medio del peligro y no del otro lado del peligro. Que Dios lo quería en el mismo territorio de Saúl. Y aunque a David no le sonara bien, aunque no se sintiera bien, él decide obedecer. Y es así como Dios ejercitó la fe de David. ¿Okay? Es así como Dios lo prepara para el reino. Es así como Dios hace que él aumente su reputación entre el pueblo, mostrando su valor ante los demás. Así que, ¿escuchamos nosotros la voz de Dios? Especialmente cuando nos dice o nos guía a hacer algo que no tiene sentido para nuestras vidas, porque nos expone a más peligro o más sufrimiento. ¿Escuchamos la voz de Dios? David dice que se fue y vino al bosque de Aret. Es como termina el versículo 5. ¿Okay? Él regresa entonces al lugar, a la cueva de León, se puede decir. Voy a parar ahí para que la próxima semana continuemos entonces con la lección 46. Lean ustedes lo que continúa, porque van a ver el arranque de ira de Saúl, mientras que David va subiendo en su fe y así dirigiéndose hacia el trono. Saúl va descendiendo cada vez de mal en peor, ¿okay? No hay una que le hace bien, ¿okay? Porque no está buscando a Dios, ya se endureció en su corazón y él está pensando en que no quiere perder su reino, ¿no? Él está pensando en él. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy solamente hemos visto el tema de cómo Dios proveyó a David y cómo Dios le dio esperanza a David en medio del peligro y esta dificultad difícil que él tuvo que pasar. Voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de comentarios y preguntas y la próxima semana continuaremos con el capítulo 22, versículo 6 al final. ¿Ok?